Bueno, cualquier duda que tengan, levantan la mano o me preguntan al final. Bueno, como les dijo Ángela, mi nombre es Claudia Echeverez, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Bueno, el instituto queda en Montevideo, es un instituto de investigación biológica que es un poco diferente de los otros institutos que hay acá en Uruguay. Y bueno, no somos una universidad, somos un instituto dedicado específicamente a la investigación biológica y las principales áreas son neurociencias, ecología, microbiología y genética. Y esto es para que tengan una idea de los departamentos que tenemos en nuestro instituto. Y yo pertenezco, mi laboratorio pertenece a la División de Ciencias Microbiológicas y el departamento que yo dirijo se llama Bioquímica y Genómica Microbiana. Bueno, este es la composición de mi departamento. Somos 4 laboratorios, es un departamento bastante grande, somos actualmente seremos 30, pues hemos llegado a ser 40 personas. Somos 4 laboratorios. El que yo dirijo es el Laboratorio de Ecología Microbiana. Después tenemos otro laboratorio de interacción planta-microorganismo, laboratorio que dirige Battistoni. Después el Laboratorio de Microbiología Molecular que dirige Silvia Batista y Laboratorio de Microbiología Ambiental que dirige Raúl Platero. ¿Y qué es lo que estudiamos mi laboratorio en particular? Tiene como estas 3 grandes líneas de investigación que algo Ángela ya les dijo, que es ecología microbiana de sistemas de tratamiento de aguas residuales, también recuperación de productos a partir de residuos y aguas residuales, y tenemos otra línea de investigación que no está muy relacionada con el tema de aguas residuales, que es las emisiones de gases de efecto invernadero en ambientes fríos. Y bueno, dentro de este tema de recuperación de productos de valor a partir de aguas residuales, hubo un tiempo y que trabajamos con celdas microbianas y celdas de electrosíntesis también dentro de esta área de distintas tecnologías para recuperar productos a partir de aguas residuales y residuos. Em, Bueno, y mi foco principal es en el estudio de las comunidades microbianas. Y por eso es esta clase que, bueno, la idea es que ustedes entiendan cómo nosotras y nosotros analizamos las comunidades microbianas, en este caso de los sistemas bioelectroquímicos, pero que en realidad esto se aplica a cualquier otro sistema. En general, nosotros trabajamos de esta manera, ¿no? Estudiamos un sistema que puede ser un bioreactor, una celda o un sistema natural. Extraemos el ADN, estudiamos las comunidades con las técnicas que ahora les vamos a explicar. Tratamos de predecir cómo es la función y entender cómo funcionan los microorganismos en ese ecosistema y luego tratamos de mejorar el sistema. O sea, porque en general trabajamos con sistemas diseñados por el hombre y tratamos siempre como de ver cómo podemos hacer para mejorar esos sistemas. Em, Y para eso tenemos una forma de trabajo que en realidad es parte como del método científico en general, ¿no? Que es primero definir cuál es la pregunta y después, de acuerdo a esa pregunta, elegir el método que queremos para estudiar esas comunidades microbianas. Luego hacer un plan de muestreo y de mantenimiento de las muestras y luego, sí, también es muy importante en esto, es tener parámetros operacionales, que después Patricia les va a encontrar cómo podemos integrar eso, el análisis de las comunidades con los parámetros que tenemos de las operacionales del sistema. Luego analizamos las comunidades, analizamos los datos, interpretamos, que eso también ya lleva un montón porque ya lleva un conocimiento de los microorganismos y surgen nuevas preguntas y nuevos experimentos.
Entonces, para eso, como la primera parte es definir la pregunta. Entonces, el tipo de preguntas que nosotros en general tratamos de responder es un problema, puede ser un problema operacional, o sea, dos celdas, una funciona bien, otra no funciona bien, entonces tratar de explicar por qué es eso. Otra puede ser entender cómo funciona un proceso para impedir las fallas. Después, cuando estamos desarrollando una nueva tecnología y tratamos de entender cómo funciona esa tecnología. En el caso de celdas, testar un nuevo material, entender cómo funciona la formación de biofilm, estudiar cuáles son los microorganismos involucrados en el proceso. En este caso que estamos trabajando en sistemas bioelectroquímicos, es, bueno, cuáles serían los microorganismos responsables de esa electrogénesis y entender cómo funcionan los sistemas de transporte de electrones también y entender el rol de los distintos microorganismos en las comunidades. Eso es en general el tipo de preguntas que ustedes o nosotras o los que sean queremos responder en este tipo de trabajo. Por eso es importante como definir cuál es la pregunta que nosotros tenemos para saber cómo tenemos que monitorear ese sistema y qué tipo de herramienta utilizamos para responder esta pregunta. Entonces, los métodos que tenemos son muchos, muchos métodos, y por eso es muy importante definir la pregunta y de acuerdo a eso elegir el método. Bueno, los métodos que pueden ser basados en cultivo, que eso Ángela ya les estuvo contando, cómo hacemos para cultivar este tipo de microorganismos. También puede ser utilizar actividades fisiológicas y en el caso de las celdas, ustedes van a ver también todas las formas que tenemos de ver que un biofilm sea electroactivo o no. Y después vienen los métodos moleculares. Dentro de los métodos moleculares, que es lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver hoy es secuenciación de amplicones, que luego les va a mostrar Patricia, pero también tenemos otros que en este caso no les vamos a mostrar, pero que también se pueden utilizar como métodos de cuantificación, como real-time PCR o hibridación in situ fluorescente, metagenómica y metatranscriptómica. Y luego tenemos métodos de microscopía, que puede ser microscopía óptica, microscopía de hibridación de FISH, de fluorescencia, o microscopía electrónica, que estuve mirando un poco los papers y para este tipo de sistemas se usa mucho la microscopía electrónica de barrido, sobre todo cuando queremos ver en los biofilm y queremos ver que los microorganismos justamente se unen al ánodo o al cátodo. Y incluso se pueden ver hasta las nanowires o cómo, las distintos mecanismos que tienen las células para unirse a estas superficies. Bueno, un tema muy importante en todo, y por eso y hacemos bastante hincapié con esto, es el tema del muestreo. El muestreo no es algo trivial, hay que pensarlo bien. Entonces, depende de la pregunta que yo tenga, es el muestreo que voy a hacer. Si yo lo que quiero es aplicar una técnica de análisis de comunidades, voy a tener que extraer muestras para extraer ADN. Em, el muestreo tiene que ser representativo del sistema y en general conviene tener réplicas. Acá tenemos ya un primer problema grande con los sistemas bioelectroquímicos, es cómo hacemos el muestreo, porque en general estos microorganismos se espera que estén formando biofilms y que estén adheridos al cátodo o al ánodo, entonces ahí cómo tomamos las muestras de ahí. En general lo que se hace, que no lo es lo mejor, es tomar una muestra al final del experimento. No es lo mejor porque yo me pierdo lo que pasa en el medio.
Entonces, si yo quiero sacar muestras a lo largo del tiempo, ahí tengo que ver cómo puedo diseñar yo ese sistema para poder extraer las muestras. Muchas veces también se toman las muestras de las células en suspensión, que eso es más fácil porque puedo sacar la muestra del líquido, pero muchas veces eso no es representativo de lo que está adherido, o por lo menos no de todo. Otra cosa muy importante, y por eso acá pusimos esto de los problemas frecuentes, es no tomar muestras de un control negativo, de unas celdas, en general cuando hacemos experimentos con sistemas bioelectroquímicos. Ay, perdón. ¿Están viendo? Sí, Sí. Está. sí. No sé por qué. Está, ya sé. Pará. La que no estoy viendo soy yo. Em, no sé qué toqué que no veo yo acá. Clau, ¿querés dejar de compartir y volver a compartir? Ahora sí voy a dejar de compartir. Ahí va. Y voy a volver a compartir porque no sé qué toqué acá, que no puedo ver. Está, perfecto. Ahora sí. ¿Ven? Sí. Sí. Bien. Bueno, está. El tema del muestreo, que ya les digo que no es algo trivial y hay que pensarlo antes de hacer el experimento, porque muchas veces nos pasa que hacemos todo el experimento, todo, y nos olvidamos, bueno, cuando tenemos que sacar la muestra, nos agarramos la cabeza porque no sabemos cómo. Y la otra es tomar muestras de controles negativos y bueno, estos son típicos problemas que pasan. Ah, y del inóculo. Eso también es súper importante cuando nosotros estudiamos un sistema, tomar la muestra del inóculo y luego al final del experimento o durante el experimento para ver cómo varían esas comunidades. Luego que tomamos la muestra, dependiendo del tipo de experimento que vamos a hacer, tenemos que saber cuánta muestra tenemos que tomar y cómo la tenemos que guardar. Entonces, algo también importante antes de diseñar el experimento es saber si voy a poder tener suficiente cantidad de muestra, que eso en sistemas bioelectroquímicos es bastante problemático, porque en general las muestras son de los cátodos o los ánodos y tienen poca biomasa. Y para que tengan una idea, los kits de extracción de ADN extraen a partir de 0,5 gramos de biomasa. Están diseñados para suelo y se extraen alrededor de 0,5 gramos de biomasa, lo cual es bastante grande. En realidad se pueden trabajar con mucho menos y también se puede trabajar... pero hay que tener en cuenta de que si yo guardo, y también algo muy importante es que esta biomasa la tengo que guardar lo antes posible a -20 grados centígrados para que esa comunidad no siga cambiando. Si nosotros queremos trabajar con ARN, que después le vamos a contar un poco más, también hay que guardar esa cantidad de biomasa y otra cosa muy importante es guardarla a -80 grados inmediatamente. Y acá el trabajo con ARN, que después Patricia les va a contar, lleva también, en general se le pone un protector para que el ARN, porque el ARN se degrada mucho más rápido que el ADN. Entonces hay que ponerle un RNA-later, que es un protector para impedir la degradación del ARN. Y si queremos hacer FISH o algún tipo de microscopía, ahí hay que fijar las muestras. Y si queremos aislar, y esto también es bien importante, es las muestras no se deben congelar si queremos aislar, a no ser que las congelemos con glicerol y a -80, que es la forma de mantener las células viables. Y eso también es importante.
Y otra cosa no menos importante es cómo se retuluan las muestras, sobre todo cuando trabajo con mucha cantidad de muestras, que después empieza a haber problemas con los rótulos. Entonces, ¿por qué usar técnicas estas de análisis de comunidades? Y algo que que se vio de hace años cuando se empezó con toda la parte de ecología microbiana basado en secuencias, es que hay una gran proporción de microorganismos que no han sido cultivados. Esto ya es un poco viejo, desde 2020, no tan viejo, que muestra esta gráfica que ven ahí, muestra la cantidad de microorganismos que hay cultivados y no cultivados, aislados o no aislados en el laboratorio, dependiendo el filum de los microorganismos. Y como ven, hay grupos, ¿ah?, en los cuales hay una tremenda proporción de microorganismos que no han sido cultivados. Y eso solo lo conocemos a través de su ADN. Por eso es bien importante utilizar este tipo de metodologías y no solo el aislamiento. El aislamiento tiene muchas ventajas porque me permite tener el microorganismo aislado y estudiar su genoma y estudiar cómo se comporta, pero muchas veces no es posible tener estos microorganismos aislados. Bueno, entonces los métodos moleculares se basan en extracción de ADN o ARN. Tienen muchas ventajas en que son rápidos y tienen cada vez menor costo porque la secuenciación de ADN ha disminuido muchísimo sus costos. Se detectan microorganismos no cultivables y también podemos analizar muchas muestras y correlacionarlas con parámetros ambientales y a partir de las secuencias de ADN predecir cuáles son los genes que están actuando. Bueno, les voy a hacer una muy breve descripción de qué es, en qué nos basamos para hacer estos métodos. La célula procariota, que son las células de los microorganismos, no tienen núcleo, tienen el ADN en un nucleoide, en el citoplasma. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, para extraer el ADN, es romper todas estas barreras y otros bases también de cómo clasificamos los microorganismos. Hay que tener en cuenta que nosotros en la taxonomía para caracterizar un microorganismo es asignar un nombre de género y especie. Estamos tratando de asignar un orden a la naturaleza y muchas veces ese orden no coincide con la naturaleza y ustedes van a ver que después tenemos pila de problemas de clasificación. Y nos basamos en general en estos métodos, nos basamos mucho en el gen del ARN ribosomal de 16S, que fue propuesto en la década del 70, cuando se empezaron con los primeros métodos de secuenciación de ADN. Carl Huss propuso este método de clasificación de los seres vivos basado en este gen. ¿Qué es el gen del ARN ribosomal 16S? Bueno, el ARN ribosomal 16S es parte constitutiva de los ribosomas, ¿sí? El ribosoma, que es un organelo que tienen todas las células para sintetizar las proteínas, está constituido por dos subunidades, la mayor y la menor, y cada subunidad está constituida por proteínas y ARNs. El ribosoma es una estructura de la célula que está muy conservada porque es fundamental para la célula. Y nosotros, bueno, Carl Huss propuso esta molécula, que es el ARN ribosomal 16S, que después les voy a contar que tiene un montón de ventajas para ser como un marcador evolutivo. Esta es la secuencia del ARN ribosomal de 16S. Y una de las particularidades es que tiene zonas variables y zonas conservadas. Esto es fundamental cuando nosotros queremos hacer estudios filogenéticos, que es lo que propuso Carl Huss, es de usar esta molécula como un marcador evolutivo. Entonces, tiene zonas que varían mucho, entonces eso nos permite diferenciar los microorganismos, y zonas muy conservadas que nos permiten diseñar primers para PCR con esas zonas y que van a estar siempre en todos los organismos.
Bueno, a partir de eso se generaron bases de datos, etcétera, etcétera, y actualmente este gen se utiliza muchísimo y es la base para toda la que es los estudios de, moleculares. A partir del estudio de este gen, Carl Huss en el 70 propuso esto que revolucionó la biología, que es que los seres vivos están organizados filogenéticamente en tres grandes dominios, que es bacteria, arquea y eucaria. Y lo que nosotros trabajamos, los que trabajamos en microbiología, es tanto con bacteria como con arquea. Y que esto surge a partir de un ancestro común en los cuales divergieron estos tres dominios. Entonces, a partir de esto, nosotros si extraemos el ADN de un microorganismo, hacemos el PCR para amplificar este gen del 16S, lo secuenciamos, podemos hacer el árbol filogenético y saber cuál es el género y especie de este microorganismo. Ahora les voy a explicar un poco cómo hacemos. Los métodos de extracción de ADN se basan en justamente lo que yo les mostré al principio, es romper la célula, precipitar las proteínas y luego precipitamos químicamente el ADN con unas columnitas como actualmente utilizamos sobre todo kits de purificación de ADN, como es el kit de Movio que ahora es de Qiagen. Tenemos un montón de kits que se basan más o menos en estos métodos. En general ahora tienen unas columnitas que retienen el ADN y nosotros luego lo eluimos. Luego hacemos un gel, que esto es lo que van a hacer en el práctico, un gel de electroforesis que nos permite, cargamos acá la muestra de ADN en el gel de agarosa y el ADN tiene carga negativa, entonces cuando enchufamos la celda, perdón, lo que el ADN va a migrar y luego lo teñimos con un colorante que tiñe el ADN y vamos a ver en ADN genómico, van a ver este tipo de gel, de figura, porque tiene un alto peso molecular. Y cuando extraemos ARN, en general vemos estos que son los ribosomales. Y esta banda de acá, que son los ARN mensajeros y de transferencia. Luego te podemos medir la concentración y la pureza del ADN en un espectrofotómetro o hay distintos métodos para medirlo. Ustedes van a hacer, bueno, no sé cuál, pero van a hacer uno. Y el segundo paso es hacer el PCR. El PCR, bueno, probablemente todos ustedes sepan lo que es el PCR. Utilizamos primers, una enzima y lo que hacemos es amplificamos, en este caso, el gen del ARN ribosomal de 16S. Luego cuando estamos analizando un cultivo puro, en general utilizamos esta metodología, que es la metodología antigua de secuenciación, que es el método de Sanger, en las cuales se incorporan nucleótidos marcados con fluoróforos y un lector láser detecta los distintos fluoróforos. Esta metodología se sigue utilizando y nosotros la seguimos utilizando para cuando queremos secuenciar productos de PCR cortos, o sea, cortos significan alrededor de 1000 pares de base, porque esto más o menos entre 700 y 800 pares de base lee esta metodología. Y es un método muy barato que hay muchos servicios que todavía se sigue utilizando bastante para secuenciación de productos de PCR, de productos de PCR. Luego lo que hacemos es comparamos este producto de PCR con bases de datos y en general lo primero que utilizamos es esto, la base de datos del NSBI, que tiene una herramienta que se llama BLAST, que es Basic Local Alignment Research Tool, que nosotros pegamos acá la secuencia que nos mandan el secuenciador y obtenemos un resultado como este que me dice a qué se parece. Ven acá, es un resultado de una cepa que nosotros aislamos que nos dice a qué microorganismos, a qué secuencia se parece más y con qué porcentaje de identidad. Y entonces esto ya nos da una primera idea de qué microorganismo estamos trabajando.
Si nosotros queremos trabajar como en más profundidad, hacemos el análisis de los genomas. Y para eso ya tenemos que secuenciar todo el genoma. Y acá ya no utilizamos Sanger y utilizamos otros métodos de secuenciación masiva que les va a explicar después Patricia, como Illumina. Y ahí, entonces, a partir de él, extraemos el ADN, pero no hacemos el PCR, sino que extraemos el ADN y secuenciamos todo el ADN. Luego reconstruimos informáticamente ese ADN y acá podemos utilizar herramientas bioinformáticas para caracterizar esos microorganismos, pero también podemos ya a partir del genoma saber cuáles son los genes que pueden estar involucrados en determinada actividad. Cuando nosotros queremos identificar un microorganismo, em, utilizando el genoma, acá hay herramientas bioinformáticas que a partir del genoma podemos calcular. Esto que es de los más utilizados es el Average Nucleotide Identity, que es como la identidad, o sea, lo que hace esta herramienta es compara genoma con genoma y con determinadas herramientas y análisis informáticos. Y de acuerdo a esto, si es mayor la identidad con determinado microorganismo, genoma de un microorganismo, si es mayor de 95%, nosotros podemos decir que ese microorganismo es de la misma especie, y si es menor, podemos estar en el caso de una nueva especie. También podemos hacer el análisis de multilocus. Acá lo que hacemos es no comparamos todo el genoma con genoma, sino que elegimos unos housekeeping genes que se llaman, que son genes que son muy conservados. Dentro de ellos está el 16S, pero otros genes que son muy conservados y que utilizando todos estos genes comparamos con secuencias de genomas de otros microorganismos, y también podemos tener una identidad que es mucho mejor que la sola del 16S. Y lo otro que se puede hacer es la hibridación ADN-ADN digital. Significa que también es una herramienta bioinformática que compara un genoma con otro, y de acuerdo a esto, a la homología que tengan esos ADNs, podemos decir que se trata o no de la misma especie. Actualmente, lo que nosotros hacemos en general es, primero hacemos el 16S y luego, si nosotros queremos mayor profundidad en el análisis, utilizamos esta otra herramienta de secuenciamos todo el genoma. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de un paper que encontré que me pareció bastante interesante porque es un paper muy completo, bastante nuevo, porque yo les digo que es de este año, de una revista súper buena que es Bioresearch Technology, que luego también se los voy a pasar para que tengan una idea cómo podemos utilizar estas herramientas, que lo que ellos hacen es aíslan una cepa que luego la clasifican por 16S como Rosello Morea aquimoris, la aíslan de un sedimento. Ven acá hay un árbol, les muestra un árbol filogenético del 16S para ubicar esa cepa, y de acuerdo con este árbol, ellos indican que es una nueva especie en realidad es una nueva cepa de esta especie de Aquimaris. Luego ellos también analizan el genoma de ese microorganismo, y no solo analizan el genoma para ver qué genes podrían estar involucrados en la transferencia de electrones, en la electroactividad de esta cepa, porque después la aíslan también la prueba en un sistema bioelectroquímico, sino que además hacen un estudio de transcriptoma y de proteoma para ver cuáles podrían ser los genes involucrados cuando ellos estudian esta cepa pura en una celda, para ver cuáles genes se están transcribiendo, o sea, están activos en este microorganismo cuando está funcionando en la celda. Y lo comparan con
una celda que no está conectada. Entonces ahí estudian cuáles son los genes que se están transcribiendo y de acuerdo a eso proponen ay, perdón, pues no lo puse acá, proponen un mecanismo de cuáles serían los genes involucrados en la electroactividad de este microorganismo. Este trabajo me pareció bien completito para que ustedes vean de cómo desde el aislamiento, la identificación, el análisis del genoma, del transcriptoma y del proteoma, podemos saber cómo funcionan estos microorganismos. Bueno, y por ahora las dejo después con Patricia, que les va a explicar todo el resto de las tecnologías. Y bueno, y luego si tienen más preguntas, me las hacen si quieren al Capaz que final. hacemos un espacio para preguntas, Clau, ahora. Dale. A ver si alguien tiene alguna pregunta. Eu tenho. Tenés Isabel. Isabel, no Sí. te- Claudia es una profe de Brasil Ah, bien. que dio la clase hoy más Sí, temprano. ya Pero vi Isabel, que dale, estaban. si tenés Sí, preguntas, decí, Isabel. sí. Cláudia, é um prazer. Minha pergunta é mais prática, entende Ujú. meu português? Ah, é mais prática. Minha pergunta é sobre os kits de extração de DNA. Normalmente a gente usa kit para solo. Tem Sí. algum específico? Tem alguma forma de escolher? Tem que testar? Bueno, con los kits de extracción de ADN, bueno, siempre es todo un problema porque en general lo que nosotros hacemos es probamos, porque cada muestra es diferente. Nosotros que trabajamos con muestras de sistemas a escala real, sistema de laboratorio, de todo, bueno, primero usamos el más barato que tenemos en plaza. Si ese funciona bien, nos quedamos con ese. Si no funciona, vamos a los kits de Qiagen. Los de Qiagen son como los mejores. Y entonces primero usamos uno de Simo, que es el que vamos a usar, Ángela. ¿Van a usar ese? Sí. Tenemos los dos, tenemos Simo y tenemos Kiagen, pero creo que En vamos a usar general, ese. nosotros usamos primero el de Simo, que es el más barato, que es uno chino, que es el más barato, y que en general cuando la muestra tiene bastante biomasa funciona bien y ta. Si no, no funciona, usamos el de Qiagen. Y si no funciona, como en las muestras de la Antártida, por ejemplo, que tienen re poca biomasa, hacemos extracción manual. O sea, con la extracción manual, con fenolcloroformo, es un montón de trabajo, pero es la que se obtiene mejor rendimiento. O sea, entonces es como que cada vez es un aprendizaje. En general, cuando nosotros trabajamos con celdas, ahí lo que hicimos fue congelar el ánodo en el momento, cuando estamos trabajando una fuel cell, congelamos el ánodo y luego también ahí está todo el tema, es cómo se extrae el ADN de la superficie, entonces, de las células de la superficie. Y ahí se pueden utilizar distintas metodologías. Una es, lo más fácil es cortar un pedacito del ánodo y meterlo en el kit. Si funciona, bárbaro. Ahora, si no funciona, ahí hay que hacer algún procedimiento más con algún buffer o algo y sonicación o algo para despegar el biofilm. Ahí también es todo un tema, porque si uno lo hace muy fuerte se rompen las células y es todo un tema. Entonces hay que buscar la mejor forma y después separar ahí las células por centrifugación o simplemente agitando y tomando de ahí y luego de ahí centrifugar. O sea, nosotros hemos probado de todo y con cada muestra hay que probar. También una recomendación que yo siempre le doy a mis estudiantes es, bueno, antes de utilizar un método, bueno, probar varios y empezar por el más fácil, el más barato. Si no funciona, pasar, pasar, pasar. Y después con la de la Antártida nos tuvimos que quedar con eso, con lo peor, porque era súper difícil, porque era muy poca biomasa. Entonces, hay que probar. Y lo otro muy importante es que una vez que usamos un método, hay que usar siempre el mismo método, porque cada método
tiene sus sesgos, digamos. Los sesgos significa que algunos microorganismos se extraen mejor con un método y otros con otro. Entonces, si queremos comparar, entonces no podemos comparar si utilizamos distintos métodos. Y eso es súper importante. Y eso ya les digo, a nosotros nos ha pasado de que empezamos a usar un kit que funciona bárbaro, pero después no lo trae más el proveedor. Entonces nos quedamos, tenemos que hacer todo de vuelta con otro método. Entonces, asegurarse de tener suficiente como para extraer todas las muestras, eso es importante, de probar primero con alguna muestra, capaz que empezar a probar con la más difícil, yo les diría, empezar a probar con la más difícil y lo que funcione con ese, después probar con el resto. Eso es como mi... Con ARN es todo mucho más difícil, porque si tenemos poca biomasa, vamos a tener re poco ARN. Y ahí, bueno, Patricia después les puede contar un poco más todas las dificultades que tiene hacer metatranscriptómica, porque además el ARN se degrada súper fácil. Entonces, a nosotros lo que nos funcionó mejor fue eso. Bueno, y en realidad nos funcionó con un sistema que tenía un montón de biomasa, porque era un sistema de escala real, entonces podíamos tomar toda la cantidad de muestra que teníamos, pero hubo que ponerla con el RNA later y el que es el protector de ADN y con nitrógeno líquido en el momento. Y ahí fue cuando mejor nos funcionó la parte de metatranscriptoma. Pero bueno, ya les digo, todo tiene su complejidad y entonces también es algo que nosotros hemos aprendido, nosotras hemos aprendido a lo largo de los años, es que antes de proponer una herramienta, estudiar un poco más cómo, las dificultades que tiene esa herramienta, porque nosotros decimos, ah, vamos a hacer metatranscriptómica, y después dijimos, pa, nos queríamos agarrar de la cabeza, Patricia ya lo sabe, con muestra de la Antártida, dijimos, vamos a hacer metatranscriptómica, y fue imposible, porque fue imposible extraer ARN, apenas pudimos extraer ADN, entonces, eso, hay que tener como plan B, plan C, plan D, o sea, también esa es mi recomendación, tener varios planes, sí. Gracias, Cláudia. No, y otra cosa súper importante es eso, tener en cuenta la cantidad de biomasa que uno puede extraer. Que nosotros trabajamos con reactores y eso es fácil porque sabemos los sólidos que hay por litro, entonces ahí sabemos si hay que guardar 15 mililitros, 50 mililitros, ok. En una celda es mucho más difícil. Entonces ahí yo les diría, guarden todo lo que puedan, todo lo que puedan. Suspensión, todo lo que puedan. Y capaz que eso, hacer algún experimento primero para probar de si se puede extraer o no extraer el ADN y de cuánto y todo eso. Perfecto. Bueno, ya más o menos me presentó Ángela. Yo tengo actualmente un puesto de postdoc en la UTEC con Ángela y también trabajo en el Clemente Estable junto con Claudia. Y bueno, ya hace muchos años que estamos aplicando distintas técnicas de biología molecular para el estudio de comunidades microbianas. Mi presentación no está basada en este tipo de sistemas del curso particularmente, pero sí les voy a dar un ejemplo que tiene su historia y hemos ido aplicando distintas técnicas, hemos evolucionado con las técnicas básicamente para contestar las preguntas que tenemos. Entonces, en esta parte lo que vamos a hacer, bueno, pueden, si quieren, ir escribiendo preguntas en tiempo real y después las leemos para que no se les olviden, porque a veces pasa que, bueno, se va hablando y nos olvidamos las preguntas. Si quieren escribir en el chat, está buenísimo. Y bueno, vamos a hablar principalmente de tres técnicas. La primera es secuenciación de amplicones del gen de ARN ribosomal 16S. Vamos a hablar un poco de metagenómica y también de metatranscriptómica. Tenemos estas técnicas y muchas otras técnicas. Y bueno, la selección de cada una de estas técnicas depende de la pregunta que nosotros tengamos. Si vamos a utilizar, si queremos saber, por ejemplo, quién está presente en la muestra, en general se utiliza el 16S, la secuenciación de amplicones en el 16S, es una técnica más económica. Podemos secuenciar más muestras, ver más o menos lo que tenemos, diversidad,
y después elegir ciertas otras muestras para otras preguntas. La otra pregunta que podemos tener, bueno, ¿qué es lo que están haciendo estos microorganismos? Entonces, en esta parte se puede utilizar la metagenómica, que también partimos del ADN. Y si ya queremos contestar qué están haciendo o qué microorganismos están activos, podemos utilizar la metatranscriptómica, que parte del ARN mensajero. Entonces, para comenzar, vamos con el 16S. Y antes voy a mencionar un poquito de las plataformas de secuenciación. Han habido, acá me quedó superpuesto no importa, han habido varias plataformas de secuenciación. Antes había lo que era la pirosecuenciación, después apareció Illumina y Ion Torrent también. Y la que nosotros más utilizamos y la que se utiliza más actualmente es el secuenciador de Illumina, pero también les voy a comentar un poco lo que es el Ion Torrent. Estas plataformas, una de las diferencias que tienen es el método de detección en la secuenciación que se utilizan en cada una de las plataformas. Este tipo de secuenciador, el Ion Torrent, cada vez que se agrega un nucleótido para ir secuenciando, libera un hidrógeno y este genera un cambio de pH que va a dar una señal eléctrica. Entonces nosotros vamos a saber qué nucleótido se agregó. Por ejemplo, si agregamos una A, está muy chiquito, pero si agregamos una A nos va a dar una señal eléctrica. Si luego agregamos una T, nos da una señal eléctrica, pero si hay dos T juntas, nos va a dar un pico más alto. Entonces ahí vamos a saber que agregamos dos T. Este secuenciador genera muchas reads, pero tiene ciertas desventajas. Una de las ventajas es que tiene más errores de secuenciación, y la segunda es que secuencia solo una hebra del ADN. Entonces, cuando la plataforma de secuenciación nos envía los archivos, nos va a enviar solo el forward y vamos a tener un solo archivo para analizar. Esto lo que no nos permite es hacer un poco mejor la corrección de errores también de las secuencias. Y después tenemos el secuenciador Illumina, que el método de detección es con fluoróforos. Entonces, cada nucleótido que se agrega para secuenciar va a generar una señal óptica fluorescente que es registrada, y ahí vamos a saber qué secuencia agrega. En este secuenciador tiene muchos menos errores que el Ion Torrent, y además secuencia la doble hebra del ADN. Entonces, el secuenciador nos va a enviar un archivo forward y uno reverso para analizar. Entonces, continuando con la secuenciación del 16S, nosotros básicamente las preguntas que vamos a poder contestar con esta técnica es qué microorganismos están presentes, cuál es su abundancia relativa, ver si hay variaciones entre dos muestras, o sea, tenemos un muestreo a lo largo del tiempo, ver si hay variaciones en las comunidades, y luego con esas abundancias relativas que vamos a obtener, vamos a poder hacer correlaciones con variables ambientales u operacionales. Acá les muestro, es un ejemplo bien gráfico. Nosotros en las comunidades en general son bien complejas. Tenemos arqueas, tenemos bacterias, suponiendo estos genomas, tenemos virus, tenemos plásmidos, tenemos una gran diversidad de microorganismos. Si nosotros seleccionamos un gen, por ejemplo el 16S, vamos a estar levantando la diversidad de lo que corresponde a arqueas y bacterias, depende de los primers, ¿no? Entonces acá tenemos un genoma y este es el gen de 16S. ¿Ven el puntero o no? No, no hay puntero. No, a ver si le pones. A ver acá puntero. Ahí sí. Ahora sí. Bien. Bueno, espero que hayan entendido lo anterior, porque yo estaba señalando todo el tiempo. Eh, bueno, entonces, si este es el gen 16S, que está marcado en azul de esta bacteria, y tenemos este en amarillo porque son distintos de esta otra especie, al final de la secuenciación de amplicones vamos a tener una mezcla de los genes de 16S que amplificamos. No vamos a amplificar lo que pueden ser virus ni plásmidos, solamente utilizando estos primers, arqueas y bacterias. Una cosa importante a la hora de mandar a secuenciar es conocer bastante la diversidad que tiene que puede llegar a tener nuestra muestra, porque el éxito también va a depender de la profundidad de secuenciación. Si nosotros tenemos una muestra muy diversa, tenemos que darle una mayor profundidad de secuenciación para poder recuperar aquellos microorganismos que están en baja proporción. Y otro tema bien importante también es la selección de los primers. Por ejemplo, acá tenemos el 16S que le mostró Claudia hoy, que tiene distintas regiones hipervariables, tiene 9 regiones hipervariables. Entonces, los primers en general abarcan una región, pocas regiones hipervariables. Por ejemplo, podemos tener primer que abarquen la B1, la B2, la B3,
la B4, la B3, la B4, y así sucesivamente. Y lo que tiene esto como desafío es en realidad que se introducen sesgos en la selección de los primers, porque no todos los primers recuperan todos los grupos taxonómicos. Entonces, dependiendo el set de primers seleccionado, va a ser un poco la diversidad que vamos a poder capturar. En general se utiliza más el primer que abarca las regiones B4, B3, B4, son los que recuperan mayor diversidad. Y ahora con las nuevas tecnologías, algo que no les comenté, estas tecnologías que le voy a mostrar, 16S, metagenómica, metatranscriptómica, son de segunda generación y ahora tenemos la de tercera generación que en realidad se amplifica el gen 16S completo y se evita un poco el sesgo de los primers. Los ejemplos que les voy a dar van a ser en la evolución de un trabajo que tuvimos, que fue, seguramente hayan escuchado el filo cloroflexio, cloroflexota. Nosotros venimos estudiando este grupo de microorganismos hace años. Es súper diverso en sistemas de tratamiento, principalmente la clase anaerolínea, pero hay solamente 17 especies aisladas de este grupo de microorganismos, entonces, pero hay muchos clones, o sea, se detecta siempre, no sé quiénes habrán hecho secuenciación de amplicones, por ejemplo, y lo habrán detectado en sus muestras. No sé si están en estos sistemas cloroflexi también, cloroflexota Ángela, los detectan Sí, seguramente. Sí, sí, en algunos sí. depende, no en todos. En algún. Está. Entonces, bueno, como son difíciles de aislar en cultivo puro, se sabe muy poco sobre metabolismo, diversidad, etcétera. Entonces, lo mejor es tratar de estudiarlos con técnicas de biología molecular de secuenciación. Entonces, nosotros hicimos no fue el primer trabajo que hicimos, pero les voy a hablar de 3 metaanálisis, porque nos gustan mucho los metaanálisis de datos. Entonces, el primero que hicimos lo enfocamos en reactores metanogénicos a escala real. Entonces lo que hicimos fue recolectar set de datos de secuenciación de amplicones del 16S y reanalizarlo desde cero. Uno de los desafíos que nos encontramos fue que cada uno de estos trabajos que están acá, son distintos autores, habían secuenciado el set de las muestras de los reactores con distintos sets de primers que abarcaban distintas regiones del 16S. Entonces lo primero que hicimos fue tratar de ir a ver eh, que también cubrían estos set de primers al filo cloroflexi, o cloroflexota, antes era cloroflexi, ahora pasó a ser cloroflexota. Entonces, como pueden observar en esta parte, que es el porcentaje de cobertura sobre ciertos grupos de cloroflexota, perdón que me atoré, se me secó la garganta. Ahora sí. Entonces, lo que podemos observar que, por ejemplo, los primers para la región B1, B2 casi no recuperan ciertas especies o grupos o géneros del filocloroflexota dentro de la clase anelolínea. Y lo que pudimos ver es que los primers que abarcan la región B4, B5 sí eran los que recuperaban la mayor diversidad de cloroflexota en estos reactores. Hay herramientas para testear in silico, que fue lo que hicimos nosotros, y está la herramienta Silva Test Prime, que la pueden googlear. Le tiran el set de primers y ahí pueden ver qué tan bien cubre la diversidad. Pueden buscar su microorganismo de interés y ver en realidad si está cubierto por estos primers. Bueno, esa es la primera etapa que es súper importante. Después solamente comentar, cuando recibimos el archivo de secuenciación, lo que nos entregan las plataformas es un archivo que tiene, bueno, un identificador, la secuencia de ADN, y después tenemos la calidad de cada una de estos nucleótidos que tenemos. Entonces, esto nos sirve para análisis posteriores. Nosotros, por ejemplo, acá en esta secuencia de ADN, esta T tiene una calidad que equivale a 2 puntos en el código ASCII, que representa un 25 de calidad y va hasta 40 la calidad. Entonces, 25 más de 20 está bien, 25 quiere decir que, bueno, esa T es una T y es una T seguro, no es otra cosa. Entonces nos dan ese archivo que nosotros después lo miramos. Este es un análisis clásico de calidad de secuencias, donde ustedes pueden ver que estas secuencias tienen unos 150 pares de bases. Acá les puse un archivo bastante malo, en general vienen mejor que esto.
Y como pueden observar, la calidad de las secuencias a medida que va pasando la secuenciación empieza a disminuir y lo importante acá es poder hacer un tratamiento de las secuencias para cortar las secuencias y quedarnos con secuencias de buena calidad. Si nosotros dejamos esto así tal cual está, probablemente nos dé asignaciones taxonómicas que nos parezcan raras o nos queden secuencias sin asignar la taxonomía. Esto solamente para mostrarle más o menos el procesamiento bioinformático de la secuencia. Nosotros recibimos las secuencias crudas. Vamos a hacer todo lo que es un análisis de calidad de las secuencias, eliminar las secuencias que son de baja calidad. Y luego nos vamos a quedar con las secuencias representativas, a las que le podemos asignar la taxonomía y hacer filogenia para identificar quiénes están presentes en la comunidad y detectar aquellos microorganismos que nos parecen de interés de acuerdo a nuestro sistema de estudio. Vamos a también a tener las abundancias relativas de los microorganismos de esa comunidad y bueno, vamos a poder sacar medidas de diversidad y luego todo esto poder correlacionarlo con datos operacionales. Otra de las cosas importantes que también ha cambiado con el tiempo es cómo se miden las especies presentes cómo se determinan las especies presentes en la comunidad. Antes se utilizaban las SOTUS, que poníamos un umbral y decíamos, bueno, las secuencias que se parecen en más de un 97% de similitud van a pertenecer todas a la misma especie. En general se utilizaba este umbral, entonces si nosotros teníamos este grupo de secuencias en rojo que tenían más de un 97% de similitud, decíamos, bueno, esta es la especie número 1, y estas azules son la especie número 2 porque tienen un porcentaje de similitud mayor al 97%. Esta tiene varias desventajas, ya casi prácticamente está en desuso. Una de ellas es que subestima la diversidad de la muestra, porque estamos agrupando secuencias que tienen un 97% de similitud y nos perdemos diferencias menores a esa cantidad, y otras que en realidad el nombre de la secuencia es un nombre arbitrario que le ponemos, y si queremos comparar la OTU1 de nuestro trabajo con la OTU1 de otro trabajo, no vamos a poder porque es un nombre ficticio que le pusimos. Entonces después se desarrolló otro método, que ya no es un método de agrupamiento, que es el de las ASBs, en donde nosotros lo que hacemos es discriminamos secuencias como distintas especies en base a diferencia de un solo nucleótido. Entonces, como ustedes pueden ver acá en el grupo de secuencias azules, en este caso tenemos dos especies distintas en vez de tener una sola. Hay dos secuencias que antes se agrupaban como una, ahora son dos distintas. Entonces esto permite una mayor resolución, ya que discriminamos a nivel de un solo nucleótido. Y otra de las ventajas que tiene es que podemos comparar con otros estudios. Por ejemplo, acá en realidad las ASBs, que son especies, serían como especies, tienen un nombre arbitrario que va del 1 al 5, pero en realidad tienen un código, que no es el que aparece acá, tienen un código que va de acuerdo a la secuencia. Entonces, si esta SB1 tiene un código, yo puedo ir a buscar a otro estudio que haya hecho ASBs y tratar de ver si ese código está presente. Entonces podemos determinar si está esa misma especie en la muestra. Continuando con el primer ejemplo que les di de ese trabajo que hicimos, que era un metaanálisis para estudiar el filocloroflexota en sistemas de tratamiento metanogénicos. Esto simplemente para mostrarles lo que podemos sacar con análisis de 16S. Nosotros, una de las preguntas que teníamos era saber cuál era la diversidad de cloroflexota en sistemas metanogénicos, qué diversidad tenía y si se compartía la diversidad entre sistemas metanogénicos de residuos líquidos y de residuos sólidos. Bueno, entonces pudimos contestar esa pregunta. Acá lo que tenemos son boxplot, porque teníamos unos 80 reactores, datos de unos 80 reactores en total, que es bastante. Esto, los metaanálisis lo que tienen es que podemos hacer análisis muy robustos, y lo que pudimos observar es que el filocloroflexota, que es este que está acá, estaba dentro de los 4 grupos más abundantes en las comunidades de reactores metanogénicos, tanto de residuos sólidos como de residuos líquidos. Y si pasamos a nivel de especie,
que en realidad lo que no menciona del 16S, ahora me doy cuenta, es que en muy pocos casos en realidad se puede llegar a nivel de especie, asignar una taxonomía a nivel de especie, por dos factores. Uno, porque en realidad el fragmento que se amplifica el 16S, de acuerdo al set de primers, es bastante corto. Pueden ser 150, 200 o 300 pares de base, entonces a veces en el grupo taxonómicos no nos permite discriminar entre especies y podemos asignar solo a nivel de género. Pero nosotros utilizamos una base de datos, que es la base de datos del MIDAS, que cuando queremos asignar al nivel de especie, nos da, este es a nivel de género en particular, podía haber puesto a nivel de especie, pero puse a nivel de género, nos da este código cuando no nos asigna a un género en particular. Entonces, como podemos ver, a nivel de género, el Phyllochloroflexota también tenía los mismos grupos predominantes. Después, lo otro que podemos hacer es árboles filogenéticos. Y lo que hicimos fue tomar aquellas ASBs más abundantes y hacer un árbol filogenético para poder ver dónde se ubicaban en el árbol filogenético estas especies. Y lo que pudimos observar que en reactores metanogénicos estaba la predominancia de este género, que no tenía representantes cultivados, T78, y estaba presente en todos los reactores. Entonces, la siguiente pregunta fue, bueno, pudimos determinar cuál era la diversidad de cloroflexota en sistemas metanogénicos, cuál era su abundancia, si tenía cultivados o no, pero después nos surgió la pregunta, bueno, ¿qué función cumplen estos microorganismos en los reactores? Entonces, en todo eso, en el 2018 surgió la posibilidad de aprender cómo analizar metagenomas y pasamos al siguiente paso que fue el 16S, la metagenómica. Con esta técnica se hace una extracción de ADN, igual que si fuese una secuencia de 16S, pero lo que se hace es secuenciar el ADN total de la muestra y va a tener presentes arqueas, bacterias, eucariotas, virus y plásmido, ahí depende el foco que tengamos nosotros. Entonces, permite conocer la composición taxonómica en la muestra y además el potencial funcional de la comunidad. El potencial metabólico, porque partimos de ADN, entonces nosotros estudiamos lo que está presente, no lo que está expresado. Entonces, si comparamos esta técnica con la de amplicones, si antes secuenciábamos un pedacito del 16S, ahora vamos a estar secuenciando todos los genomas de todos los microorganismos que están presentes en la comunidad, sean arqueas, bacterias, virus, plásmidos o hongos, puede ser también. Acá también es bien importante la profundidad de secuenciación, más que antes, porque antes secuenciábamos un pedacito de un gen y ahora secuenciamos todos los genes de la comunidad. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la profundidad de secuenciación. Cuanto más diversa es una muestra, más profundidad de secuenciación tenemos que tener, porque seguramente si no, aquellos microorganismos que estén en menor proporción no van a ser representados en la secuenciación. Entonces, antes teníamos como un picadillo de 16S, ahora tenemos un picadillo de secuencias cortas, porque son secuencias cortas, que están representando todo el contenido genético que hay en la muestra. Entonces, de forma simplificada, lo que es un análisis de metagenoma, tenemos distintos enfoques. Partimos de una muestra, hacemos la extracción de ADN y luego hacemos la secuenciación de metagenoma. Tenemos todas las reads cortas, que básicamente es como que tengamos secuencias cortas como el 16S, ¿no? Pero de todos los genes. Lo que hacemos primero es ver la calidad, igual que el 16S, eliminar secuencias de baja calidad, cortar los extremos que están mal. A partir de acá ya podemos hacer una asignación taxonómica de las reads cortas, pero en metagenómica tampoco es lo más interesante. Y luego el paso más interesante es tratar de reconstruir los genes que están presentes en la comunidad. Y para eso se hace un ensamblado de las secuencias cortas para generar secuencias más largas o contigs, que lo que estamos haciendo en realidad es una reconstrucción de los genes que están presentes en la comunidad. Entonces, si cada una de estas barritas representa, por ejemplo, un contig que puede contener varios genes, lo que se hace es un alineamiento de estas reads cortas para generar fragmentos más largos. En este punto es el primer enfoque que está centrado básicamente en genes,
Y lo que se puede hacer es asignar la taxonomía de esos contigs y ver la diversidad, pero la parte más interesante es anotar estos genes para poder determinar eh, las vías metabólicas que tenemos presentes en la comunidad. Entonces, cuando nosotros anotamos, en realidad hay varias bases de datos. Una de las bases de datos más utilizadas es la del KEGG, pero también tenemos bases de datos más específicas. Por ejemplo, hay base de datos de degradación de hidrocarburos, base de datos para genes del nitrógeno, hay distintas bases de datos, pero hay bases de datos generales, entonces nos permiten reconstruir, anotar genes de distintas vías metabólicas. Entonces, este sería como el primer enfoque. El enfoque que nosotros más utilizamos es el de reconstrucción de genomas, o MAGs, porque en sí, como la mayoría de los microorganismos no se pueden generar en cultivo puro, lo que nos interesa es, de esos microorganismos que se sabe muy poco, poder obtener su genoma y poder anotarlo y ver qué potencial metabólico tienen. Entonces, a partir de estos contigs que tenemos acá, lo que se hace es agruparlos en genomas. ¿Cómo es la agrupación? Bueno, una especie en particular tiene un contenido GC, en particular tiene una frecuencia de tetranucleótidos, en particular, y una cobertura de los contigs en la muestra, una abundancia de los contigs en particular. Entonces, de acuerdo al contenido GC, a la frecuencia de tetranucleótidos y a la abundancia, lo que se hace es agrupar contigs que tengan estos mismos valores que van a ser representativos de una especie. Entonces acá tenemos los genomas que estaban presentes en la muestra. Acá se puede asignar la taxonomía de los genomas. Bueno, ahí seleccionamos los genomas de interés o podemos anotar todos los genomas y vamos a poder reconstruir las vías metabólicas, y este es más un enfoque centrado en genomas. Entonces, básicamente, no sé, si estamos buscando genes que estén vinculados con la formación de biofilms, nodos, no sé, transferencia de electrones para este ecosistema en particular, lo que vamos a hacer es nosotros tenemos que buscar esos genes, qué identificador tienen, y los vamos a ir a buscar a los resultados de la anotación y vamos a poder identificar esos genes en qué cepas, en qué especies están presentes. ¿Tá? Entonces, vamos a poder decir al final, bueno, este genoma que es representativo de esta especie tiene cierto potencial metabólico con respecto a, bueno, a las cosas que nos interesan. Entonces, hicimos un segundo metaanálisis. En esta oportunidad lo que dijimos, bueno, queremos saber sobre el metabolismo de cloroflexota. Hicimos un metaanálisis donde recuperamos, no puedo pasar de diapo. Me ha trancado la diapo. Ahí. Lo que hicimos fue recuperar genomas de cloroflexota en sistemas aerobios y sistemas anaerobios para contestar cuál era la diversidad en sistemas metanogénicos, cuál era la diversidad en sistemas aerobios y además si compartían la misma diversidad. Esa fue como el primer bloque de preguntas, y después queríamos, a partir de los genomas reconstruidos, poder anotar esos genomas y ver qué vías metabólicas tenían y cuál era su potencial función en los sistemas de tratamiento. Lo que pudimos determinar a partir del análisis de más de 250 genomas de cloroflexota fue que la clase anaerolínea predominaba tanto en sistemas aerobios como anaerobios, era la predominante, y si mirábamos, por ejemplo, más a nivel de orden, empezaban a hacerse como algunos grupos específicos. Yo no puse a niveles más bajos, pero en realidad son bien específicos, son bien distintas las comunidades presentes en sistemas aerobios y anaerobios. Entonces, después la parte más interesante fue anotar esos genomas, reconstruir las vías metabólicas. Acá no se ve nada, pero no importa, ustedes créanme. Lo que hicimos fue buscar genes vinculados a degradación de materia orgánica compleja, por ejemplo, celulosa, proteínas, lípidos. También genes vinculados a transportadores de membrana para ver qué compuestos podrían ingresar a la célula. Y después genes vinculados a la degradación de aminoácidos, a fermentación con distinta producción de compuestos, así como también genes vinculados a la respiración aerobia y a la respiración anaerobia, utilizando compuestos
por ejemplo, nitrato, nitrito. Lo que pudimos observar en términos generales era que a pesar de que la comunidad de cloroflexota era bien diferente en sistemas aerobios y anaerobios, compartían muchas de las funciones metabólicas. Por ejemplo, tenían el potencial de degradar materia orgánica compleja, como celulosa, proteínas, lípidos, tenían el potencial de utilizar todos estos transportadores de azúcares, de lipopolisacáridos, de aminoácidos, y además de hacer la degradación de estos compuestos mediante diversas rutas metabólicas y generar distintos productos de fermentación. Pero la principal diferencia entre especies recuperadas de sistemas aerobios y anaerobios fue que en sistemas aerobios presentaban genes vinculados a la respiración aerobia y también genes vinculados a la respiración anaerobia. También encontramos genes de adhesión, principalmente en especies de reactores aerobios. Entonces, bueno, habíamos pasado solamente de ver la diversidad a tener un potencial metabólico, una reconstrucción de vías metabólicas de muchísimos genomas, un trabajo bien robusto, pero después seguimos con más preguntas y las preguntas eran, ¿cuáles de estas vías están siendo realmente utilizadas por estos microorganismos en los reactores? Metatranscriptómica. Es una historia como bien contada esta historia porque pasamos por todas las técnicas para poder contestar todas las preguntas. Entonces, ya más o menos, no sé cómo voy, Ángela, de tiempo. Bien. Sí, bien, bien. Como les comentó Claudia anteriormente, bueno, la metatranscriptómica está basada en la secuenciación del ARN mensajero, o sea que vamos a secuenciar los transcriptos para poder ver la expresión génica, o sea, vamos a ver la comunidad activa, ¿no? Entonces, como les comentaba Claudia, el ARN mensajero es súper inestable y además, si nosotros en general lo que hacemos es una extracción de ARN total, que el ARN total está compuesto por ARN ribosomal en un 90%, 95%, y después el ARN mensajero, que es lo que nos interesa para ver la expresión, es entre un 5 y un 10% de ese ARN total, o sea, es súper bajo y además es muy inestable, entonces hay que tener muchos cuidados. Yo les voy a comentar algunas cosas que hicimos nosotros en un proyecto que escribimos para hacer metatranscriptómica en reactores a escala real instalados en Uruguay. Eran 4 reactores y tenía que ir a la industria a sacar muestras. A veces es un poco más fácil cuando uno hace sus experimentos en el laboratorio porque saca la muestra y la mete en el freezer -80 y ya está, pero cuando tenés que ir a muestrar en una industria o ir al terreno, a muestrar a otro lado, es como un poco más complejo. Entonces, buscando en bibliografía, uno de los métodos era agregarle RNA later, que es un estabilizante de ARN, o sea, lo que hace es evitar que las RNasas rompan el ARN y además congela la expresión génica. Entonces, ese era un método, me fui con los tubitos Falcon, con RNA later, para ir a la industria, sacar muestras, meterlas enseguida y poder congelar todo como estaba. Pero me daba miedo, entonces dije, voy a llevar además un termo con nitrógeno líquido para meter la muestra dentro del Falcon con el RNA later y después el tubo adentro del termo con el nitrógeno líquido y congelar todo inmediatamente. Esa fue la estrategia que usamos y nos fue bien, en ese caso nos fue súper bien, y después tuvimos un par de casos fallidos que fue con muestras de reactores a escala laboratorio, que solamente pusimos el RNA later. No sabemos si fue por eso, pero no pudimos extraer ARN. Y después está el caso que les comentaba Claudia, que fue también de la Antártida, que ahí era mucho más complejo por distintos factores. Pero no es tan fácil, no es tan simple. Pero bueno, lo pudimos hacer en esos 4 reactores. Entonces, básicamente, extraemos el ADN. Otra cosa es que hay que eliminar el ARN ribosomal para poder hacer la secuenciación de los metagenomas, porque como la mayoría es ribosomal, hay que sacárselo encima para poder secuenciar el mensajero. Eso en nuestro caso, en la plataforma de secuenciación que lo enviamos a secuenciar, nos pidieron que enviemos el ARN total, que ellos hacían la depresión del ribosomal, así que en teoría las secuencias de ARN van a ser del mensajero. Igualmente, además del control de calidad,
hay que hacer un filtrado, hay que hacer una búsqueda de secuencia de 16S para ver si no quedó alguna, pues siempre alguna queda. Entonces eliminamos la secuencia de 16S y luego tenemos dos caminos para el análisis de los metatranscriptomas. Uno es ensamblar las reads, anotarlas para ver las funciones metabólicas y después hacer los análisis. O la otra opción es alinear esas secuencias de metatranscriptómica contra secuencias de referencia. En nuestro caso, lo que hicimos en el tercer trabajo fue ensamblar genomas de cloroflexota, que eran a partir de metagenomas, ¿no? Y hacer el mapeo de esas reads de metatranscriptoma contra los metagenomas para capturar solamente las reads específicas para cada genoma y poder determinar qué genes estaban expresando. Básicamente, si tengo un gen que me alinearon secuencias del metatranscriptoma, quiere decir que ese gen se está expresando. Si tengo un gen que no alinea con ninguna secuencia del metatranscriptoma, quiere decir que ese gen no se está expresando. Entonces, en este tercer meta-análisis, en el cual incluimos nuestros 4 reactores y otros 12 reactores más. Acá en este caso, el tema con la metatranscriptómica es que no hay tantos trabajos con metatranscriptómica. Actualmente no hay tantos, entonces ya no pudimos hacer eh, datos así de forma masiva. Pudimos recuperar 70 genomas de la clase anerolínea para ver, con expresión, para ver, tratar de confirmar las vías metabólicas. Entonces, ¿qué preguntas teníamos acá? Bueno, en sistemas aerobios y metanogénicos, ¿cuál era la diversidad de nuevo? Porque siempre nos puede sorprender y, no sé, haber otra diversidad. Ver qué diversidad teníamos a partir de esos genomas y después reconstruir las vías metabólicas para ver cuál era el potencial metabólico de esos genomas, pero además poder determinar cuáles de esos genes estaban expresados. En primer lugar, pudimos confirmar nuevamente que la clase aerolínea es una de las predominantes. Si usted se fija en la comunidad de sistemas aerobios con anaerobios, es bien distinta. Y si vamos a las funciones metabólicas, acá lo que estamos viendo es, bueno, todo lo que buscamos. Encontramos que pudimos confirmar que los genomas de anaerolínea expresaban celulasas, peptidasas, entonces podían degradar también lípidos de forma extracelular, podían ingresar todos esos compuestos a través de distintos transportadores de membrana, podían hacer también la degradación interna de péptidos, de aminoácidos y de ácidos grasos a través de distintas vías. Además podían fermentar y generar distintos productos de fermentación. Y esto básicamente estaba distribuido tanto en genomas de sistemas aerobios como anaerobios. Y pudimos además confirmar que esto fue lo más interesante, no fue lo más interesante, pero fue una cosa interesante, es que en sistemas aerobios las especies podían respirar de forma aerobia, pero con una cadena alternativa de transporte de electrones, que está más vinculada a la microaerofilia. Entonces no utilizaban la cadena de transporte de electrones normal, sino que utilizaban para oxígeno, para respirar oxígeno, otra cadena alternativa. Además, también expresaban genes vinculados a la respiración anaerobia, usando, por ejemplo, nitratos y nitritos. Y otra de las cosas interesantes que pudimos ver es que, bueno, después que lo vimos, dijimos, yo por lo menos dije, uy, ¿y esto? Es que esperaba encontrar que utilizaran, no sé, que un genoma estuviese expresando vías de fermentación, por ejemplo, sistemas aerobios. Bueno, encontré que en esos genomas se expresaba vías de fermentación y los que tenían vías para respirar oxígeno también estaban expresando la vía y algunos también estaban expresando genes vinculados al uso de compuestos nitrogenados. Entonces, en realidad, no es como lineal, no es como, bueno, primero fermento, después respiro oxígeno y después respiro nitrato, sino que van haciendo como una expresión de genes media que simultánea y buscando bibliografía, bueno, es más común de lo que parece, pero nosotros por primera vez reportamos en Cloroflexota que hay especies que parecerían tener este comportamiento. Así que, bueno, esto es como decir, obviamente, que todos estos análisis en realidad se pueden aplicar a los sistemas bioelectroquímicos para
16S para ver la diversidad. Podemos ver la diversidad de las muestras, de acuerdo a lo que nos dan diversidad, si nos parece que es necesario aplicar metagenómica para ensamblar genomas de interés que nos parezcan interesantes, buscarle genes de transferencia de electrones o, no sé, de adhesión eh, a electrodos, también se puede hacer. Ver la expresión también se puede hacer. Todo depende de las condiciones que tengamos para que sea exitoso todo eso. Y la primera es la cantidad de biomasa que tenemos en las muestras, pero cada una de estas técnicas se puede aplicar a estos sistemas bioelectroquímicos. Bueno, este sería el tridente de los trabajos de cloroflexota, que venimos trabajando hace años en esto. Y ya con respecto a ver el rol de cloroflexota, nos tendríamos que aislar, porque en realidad ya se nos terminaron las técnicas de biología molecular para poder determinar, o a no ser que parezca otra técnica de biología molecular. Bueno, preguntas que tengan también me pueden mandar al correo, si quieren conversar después. Hay unas preguntas en el chat, Pati. Gracias, Pati. No sé si los ingenieros, más ingenieros están vivos después de esta sesión de micro. Hoy está duro el día porque tienen todo micro y después de tarde todo electroquímica, que va a ser otro tema diferente. Pero bueno, Y bueno, tenés dos preguntas en el chat, Pati. Edel, que es de Chile, creo que Josefina también es de Chile, si no me equivoco. ujú. Edel pregunta, en la práctica, ¿cómo podemos darle mayor profundidad a una secuenciación? ¿Con una mayor cantidad de muestras? No, una mayor profundidad de secuenciación es a la hora de pedir que a la plataforma de secuenciación que te secuencien, por ejemplo, nosotros más o menos sabemos que en las muestras que nosotros analizamos de sistemas de tratamiento con 50, 60.000 secuencias por muestra, cubrimos la diversidad que tenemos. Lo que quiere decir es que a cada uno de los microorganismos que vos tenés le toque una secuencia. Si la profundidad de secuenciación es muy baja, no vas a llegar a... Tendría que haber mostrado las curvas de rarefacción para eso. Mm. No vas a llegar a cubrir toda la diversidad. Entonces, cuando vos mandás a secuenciar una muestra, le decís, bueno, yo con 100.000 secuencias puedo cubrir la diversidad de mi muestra. Sería que lo que te va a salir con respecto a una muestra que le pedís 50.000 secuencias, una muestra de 100.000 secuencias, la única diferencia es dinero, te puede salir un poco más, por ejemplo, pero si vos no conocés más o menos, eso habría que mirar un poco. ¿Qué Pero se lo profundidad pedís a la precisa? plataforma, Pati. Se lo Sí, pedís a sí, la sí, plataforma a la hora de secuenciar, que te secuencien con mayor profundidad. con No mayor sé, profundidad. Edel, si era esa la pregunta. Se me fue por las Puedes ramas. hablar, Edel. ¿Está Edel? Sí, está. Y esa era mi duda, porque no sabía bien si se refería como que para alcanzar una mejor profundidad, claro, era como dar más muestras para así asegurarnos de que estábamos secuenciando todo, o era un parámetro que se ajustaba como más a nivel de técnica. Claro, no es dar más muestra, es pedir más secuencias. Ah, ok, Claro. ok. Esa sería, sí. Muchas gracias. Y después Josefina dice, ¿hay algún límite de taxa para armar árboles filogenéticos? Ya que tengo entendido de que toman harta capacidad, sí es Chile, ya que toman harta capacidad de los computadores para hacer árboles con hartas secuencias de distintas taxas. Tema computacionales. Capacidad computacional. En realidad no tenés mucho problema, o ¿Eh? sea, que no hay mucho problema con las secuencias, e inclusive hemos hecho árboles, uno de los primeros árboles que hice tenía 700 genomas, hablando de genomas, y no tuve problema. No sé bien el límite, pero en general con 16S podés hacer árboles bastante grandes sin problema. No sé si era esa bien la pregunta. Límite de taxa. Sí, Ah, no. sí, Josefina, Sí, ahí hay distintos árboles. sí, sí. O sea, si es con el 16S nada más, que es el gen que explicó Claudia, o si es con todo el genoma. Sí, no, era con el 16S, pero claro, que nosotros habíamos, en mi laboratorio estábamos haciendo un estudio que todavía está en preparación para el paper, y Ujú. claro, pero teníamos como 600.000 secuencias, entonces quería saber si Uf, cerca, como sobre los 100.000, por ejemplo, se Pero podía hacer. quieren hacer árboles con las secuencias de amplicones.
no con la secuencia completa del 16S Claro, capaz. de amplicones. Ah, árboles Y con amplicones. incluso estamos Y para, ocupando un y 600. computador de alto rendimiento, que hay un laboratorio aquí que se puede utilizar y claro, no da. O si diera, tendríamos como que pedir más memoria, más capacidad, porque como que queda truncado el archivo para armar los árboles. Pero esas 600.000 secuencias, ¿de dónde las sacaron? Son de muestras de ambientales De de secuenciación de aguas amplicones, subterráneas. Sí, No sé ahí si sacaron las secuencias representativas, pues 600.000 secuencias, si ustedes tienen muestras de ustedes, como que no me cierran los números. Porque en general, no sé, yo te puedo referenciar en su mayoría las cosas al sistema de tratamiento, pero si vos haces un análisis de la secuencia, ¿qué secuenciación de amplicones es? entiendo ¿O qué es, es? explicas. A ver. es Illumina. Ahí va. Entonces, ahí no sé bien qué es lo que están haciendo, pero vos después de buscar las ASB te quedan muchísimas menos secuencias, a no ser que sea extremadísimamente diverso, me llama la atención. Es muy diverso, entonces era Es como para muy... saber si había algún límite. Si nosotros también estamos como con esa dificultad, pero así que decidimos hacer como otro análisis comparativo, ya que no se podía hacer algo filogenético, para Ujú, distinguir como la variabilidad entre zonas, pero bueno, era para saber claro, eso, si que había algún límite. tantas Pero secuencias, no. no sé bien qué quieren ver con los árboles filogenéticos, porque en realidad con secuenciación de amplicones para ver y comparar las diversidades, haces el análisis bioinformático, o sea, no haces árboles, Pati, haces lo que vos haces, ¿no? Sí, Digo, no. mm, Haces Sí, diversidad beta, haces, sí, no sé. sino que igual por zona que habíamos dividido el terreno muestreado, igual venían hartos ASB involucrados, entonces igual está difícil. es Entonces por eso era muchísimo. para saber hasta su rango, sí había harta diversidad donde muestremos, entonces era eso, para Sí, saber no, ahí si... con tanta secuencia seguramente el alineamiento y además deben ser distintos grupos taxonómicos, pero distintos filos, distintos, debe haber Sí, de todo ahí también. adentro. Capaz que tendrías que separar, no sé si tenés arqueas y bacterias, tratar de separar esos dos grupos, hacer árboles por separado, por las diferencias en las secuencias, no sé, ahí tenés que ver un poco, a ver, no Sí, sé. no, hicimos eso todo y aún así hay muchos. Nos tocó como un super pozo de distintas taxas. Bueno. No sé si alguien Gracias igual. quiere hacer una pregunta. ¿Me escuchan? Aprovechen, sí. Eh, mm, yo quería preguntar algo. Ahí cuando hablas entre la reconstrucción de genoma, Ujú. eh, ¿por qué tienes en cuenta como el contenido PDGC? La O reconstrucción, sea, y para algo más bueno, conceptual. Ujú, claro, se usa, por ejemplo, una especie en particular tiene un contenido GC en particular. Entonces, si vos ujú. tenés contigs mezclados que pertenecen a distintas especies y tenés una especie que tiene un contenido GC de 60 y otra que tiene 55, una misma especie no va a tener contigs que tengan un contenido GC de 55 dije 55 y 65, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Entendés? O sea, una misma especie va a tener todos sus contigs con un contenido GC muy similar. Y además es una de las formas que se utiliza para buscar contaminación. Si vos tenés un genoma, no sé, 90% completo, pero que tiene un 10% de contaminación, empezás a buscar contigs que se salgan del contenido GC que tiene la mayoría de sus contigs. Por ejemplo, si ese genoma, la mayoría de los contigs tiene un contenido de GC de 65 y hay uno que tiene contenido de GC de 55, seguramente ese contig sea contaminación. Porque una misma especie tiene que tener en su genoma, eh, en todas sus partes, más o menos un contenido de GC similar. Es por eso. Entonces te ayuda a separar entre especies. ¿Se Ok. entendió? Y sí, Mm. pero o sea, cuando hablas de reconstrucción de genoma, Ujú. ahí sería
O sea, como que es algo diferente al ensamblado. Es algo diferente al ensamblado, es un paso Ok, posterior. Sí, sí. ok. En el ensamblado vos ensamblás todo el metagenoma. eh, y bueno, después tenés un pool de genes que están armados. Tenés un pool. Después tenés que separar ese pool. Y para separar ese pool separar los genomas, utilizás distintas cosas. Una es el contenido GC, otra la frecuencia de tetranucleótidos. Y también la abundancia en la que esté ese contig. O sea, si un contig está en una muestra, tiene una abundancia del 30%, se supone que todos los pedacitos de ese genoma tienen que tener la misma abundancia, porque la especie está en 30%. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, sí. Ok, gracias. Bueno. Eustacio, Eh, Cuando hablaste de la metatranscriptómica y de las diferentes como rutas metabólicas que tú decías pasaban en paralelo, ¿cómo tú Ujú. sabes que eso efectivamente, o cuáles son los indicios que te permiten a ti aseverar que eso está pasando en paralelo y no son simplemente lecturas por separado en un mismo en una misma célula, que es lo que entendí que me estabas haciendo. Eh, vos lo que haces es vos tenés el genoma reconstruido, ¿no? Después mapeás ese genoma contra el metatranscriptoma para Ujú, levantar todas las lecturas que pegan ujú, contra todos sus genes. ujú, Si pegaron lecturas, quiere decir que ese gen está activo en ese momento dado, en esa circunstancia. Entonces, ujú, lo que pasó fue que de vías, por ejemplo, de fermentación, distintas vías de fermentación, la vía aerobia y la vía de, bueno, genes de nitrógeno, estaban prendidas al mismo tiempo. O ujú, sea, para todos hubo un alineamiento, ¿cómo es? Hubo un alineamiento positivo, digamos, de secuencia, y teníamos un nivel de expresión. Nosotros en este caso en particular, es un comentario nomás, nosotros no teníamos condiciones cero de análisis, ¿cómo es? Condiciones cero. No teníamos un reactor. ¿Se fue Eustacio o no? No estoy aquí Ah, escuchando. no sé. No se Bajé la movió la manita. pantalla. Dije, está, no entendés, se fue. Eh, Ajá. no teníamos una condición cero, o sea, mostrábamos el reactor, no teníamos una condición cero de expresión. Entonces, lo que hicimos fue normalizar la expresión de cada uno de esos genes con los housekeeping, es como la expresión basal. Entonces, toda la expresión de genes que nos diera por arriba de los housekeeping era una expresión positiva. Entonces, básicamente eso, encontramos que estaban prendidos genes de distintas vías al mismo tiempo. Dije, qué raro, porque en realidad, no sé, me hubiese imaginado que respiraban oxígeno y cuando se quedaban sin oxígeno pasaban a fermentación y después, bueno, no había oxígeno, pero había nitrato y usaban nitrato y todo así, pero está prendido al mismo tiempo. Y esos genes que están activados se alineaban perfectamente con estos organismos. Bueno, Sí, no hay duda. Sí, 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 estas propuestas de organismos. Ok. sí, sí. Ok. Eustacio, vos estás pensando que fueran distintos organismos y que los mapeamos como en uno. Exacto. O sea, ¿cómo aseverar que efectivamente es un mismo organismo que está haciendo eso en paralelo y no Varios. varios en paralelo? ¿Verdad? Porque Lo que, entonces también es... Sí. no, es que por eso haces, Pati lo explica mucho mejor, pero por eso siempre tenés que tener los genomas primero ensamblados, o sea, hacer Mm, mm, metagenoma y el genoma ensamblado, y después el metatranscriptoma lo mapeás contra los genomas que tenés ensamblados. mm, mm. Entonces ahí se te Una, tienen que pegar. una cosa Dale, que puede Pati. responder tu pregunta es, teníamos dos genomas de cloroflexota, eh, inclusive del mismo clúster, o sea, asignados al mismo género, que uno tenía aprendido y el otro no. Y lo podías mapear, lo podías Y lo ver, podías digamos. mapear. ¿Y cómo ¿Entendés? sabías que había uno que estaba aprendido y uno no? Porque Por el la, metatranscriptoma, por la similitud, ¿no? Por el mapeo. claro, por el mapeo, está aprendido si hay reads del metatranscriptoma que mapearon contra el gen. O sea, vos Mm, lo que mm, haces es decir, bueno, tengo este genoma tiene todos estos genes. Los tiro contra el metatranscriptoma y veo a ver si recupero
secuencias del metatranscriptoma, quiere decir que esos genes están siendo expresados. Está. ¿Ah? ¿Seguro? Seguro, ¿Pero como por René qué me dijo, preguntas seguro? como Claro. René dijo hoy, dice, me parece que no estás Sí, segura. como que ¡fua! Como que qué fuerte. Igual Patti va a estar la semana que viene en el práctico, el jueves, así que ahí les recomiendo a todos y todas que siempre los que hemos hecho alguna vez una secuenciación, así sea bien básica, sean ingenieros que reciben la- el resultado, digamos, de la empresa de secuenciación, les recomiendo que se saquen todas las dudas de cómo se hace esto, cómo hicieron esto, cómo me dieron esta tabla, qué quiere decir la ASB, qué quiere decir la OTU. Bueno, hay un montón de detalles que la idea es hacer y trabajar con eso el jueves. Vamos a hacer en la mañana extracción de ADN, pero en la tarde la idea es aprender a trabajar con los datos. No vamos a ver la parte bioinformática, pero sí un poco ver cómo vienen los datos, qué información vemos en los datos, las gráficas estas de calidad que puso Patti, y después cómo analizar esos datos y cómo interpretar. Entonces, esa tarde, si tienen ustedes mismos ya datos de secuenciación de ustedes, y capaz que tráiganlos y ahí podemos ver y discutir un poco también con Patti sus propios datos, ¿no? Ángel, Sí, yo quería Clau. agregar algunas cosas con respecto a esto, estas preguntas. Una en cuanto a la profundidad de secuenciación, que no sé si quedó claro, o sea, creo que en realidad hay dos cosas. Uno es cuánto podemos pedir nosotros a la plataforma de secuenciación, o sea, cuanto más pedimos, más caro sale, entonces por eso también uno tiene que basarse un poco en antecedentes de los propios trabajos o fijarse en bibliografía cuánto piden de profundidad. Y la otra también es que sí influye la cantidad de ADN, porque si vos tenés muy poquito ADN, vas a estar extrayendo de lo más abundante, o sea, por más que después vos profundices en la secuenciación, no va a ser lo mismo. Entonces creo que influyen las dos cosas. Si yo tengo muy poquito ADN, voy a estar trayendo de lo más abundante y no necesariamente voy a tener, va a ser lo más. Y por eso también un poco de la importancia de la pregunta, porque si yo, mi idea es estudiar un microorganismo que está en muy baja proporción, entonces ahí tengo que tener una buena cantidad de ADN y meterle mucha profundidad a la secuenciación. Si lo que me importa es lo más abundante, capaz que ahí no tanto. Entonces por eso sí la importancia de la pregunta y de qué es lo que yo quiero responder con esos datos. Y después con respecto a los árboles filogenéticos, también fue la otra pregunta, que también ahí depende un poco de la pregunta, ¿no? Si hacer un árbol filogenético o no. Cuando uno va a clasificar una especie de microorganismo en un aislamiento, en general hacemos un árbol filogenético, pues son pocos, cuesta poco y te da más certeza que solo poner el resultado de comparación de las secuencias. Hay que tener en cuenta de que cuando nosotros hacemos un árbol filogenético, estamos aplicando determinados algoritmos a esas secuencias que las van a agrupar de acuerdo a un montón de cosas. Una de las cosas es la similitud de las secuencias. Otra de las cosas es cómo evolucionan los microorganismos, cuál es la frecuencia de mutaciones que tiene cada una de las bases, etcétera, etcétera. No es solo la identidad, o sea, la comparación. Entonces, el árbol filogenético me da un poco más de información que solamente la comparación, digamos, con la base de datos. La comparación con la base de datos también tiene en cuenta no solo la identidad, sino tiene en cuenta otros factores. Entonces, digo, por eso también un poco es pensar un poco si vale la pena hacer el árbol filogenético o no. Si yo lo que quiero es mostrar qué microorganismos hay, hago un heat map, como esos que mostró Patti, que me dice qué microorganismos hay en la abundancia. Ahora, si yo quiero demostrar que hay un microorganismo súper raro en una rama filogenética que no se conoce, capaz que ahí sí hago un árbol filogenético. Entonces, creo que también hay que eso lo vamos a ver también un poco en el práctico, es ver, bueno, cómo nosotros presentamos los datos de acuerdo a la pregunta que tenemos. Y eso también
es súper importante saber las distintas herramientas que tenemos y cuál es la mejor forma de analizar nuestros datos y de presentar nuestros datos. Entonces, eso era un poco decirles que bueno, van a ver, no, y la otra cosa que también le podemos mostrar después en el práctico son las curvas de rarefacción, que, que también eso es una duda en general que tenemos, es cuánto secuenciar, ¿no? Esto que yo les digo, yo tengo que mandar un ADN a secuenciar el 16S o metagenoma o lo que sea a una plataforma y ellos me van a decir, bueno, ¿cuánto usted quiere obtener? Y ahí depende mucho, ya les digo, de la pregunta, si yo quiero lo abundante o lo no abundante, y depende también de la diversidad de la muestra. Y hay unas curvas que son las curvas de rarefacción, que después se los podemos mostrar también en el práctico, que es que si una muestra es muy diversa, por más que nosotros secuenciemos mucho, nunca vamos a abarcar toda la diversidad o va a costar más abarcar la diversidad. Si una muestra es muy poca diversa, nosotros secuenciamos poca cantidad de reads, que es como se mide la secuenciación, o de lecturas, y ahí ya llegamos a un gran porcentaje de la diversidad. Esas curvas de refracción se hacen con los resultados y también eso se lo podemos mostrar, Pati, en el práctico. En general, eso es lo primero que te muestra, de los primeros resultados que uno obtiene, y ahí uno se da cuenta, me estoy re lejos de cubrir la diversidad, voy a tener que secuenciar más. O ya cubrí toda la diversidad. Muchas veces esas gráficas no se ponen, pero a veces sí se ponen en material suplementario como o se dice, de acuerdo a las curvas de refacción, se cubrió el tanto por ciento de la diversidad, que es un poco también para mostrar de que ha sido bastante exhaustivo el análisis. Pero también, ya les digo, depende un poco de la pregunta y de qué es lo que queremos demostrar ahí. Bueno, nada más, creo que ya estamos sobre Gracias, Clau. a la hora.